¿Ready? ¿Ya? ¿Vamos? Hola. Hola. Yo soy Javier. Y yo Silvia. Mi mamá, mira qué linda. Un cortadito. Un cortadito para ti. para ti. Rico. Está delicioso. Hoy vamos a hablar, Del 29. Hoy es 29. hoy es el 29 de septiembre. Hoy tienes 55 años que saliste de Cuba. Hoy es el 29. Vamos a hablar del milagro de la Virgen. El 19 Y el 29. Es un cuento largo, así que yo creo que son varias filmaciones para traerlo contarlo. todo. Vamos a empezar por el principio. A ver, mamá, ¿cómo fue la cosa? El principio. Bueno, el principio que gana Fidel. ¿Y qué tal? No, el pueblo de Cuba se tiró a la calle a celebrar con Fidel. 1 de enero 1959. Gana Fidel y se va a Batista. Y Claro. todo el mundo con Fidel. ¡Qué bueno, Fidel! Porque estaban cansados de la dictadura de Batista. Era terrible como aparecían los muchachos muertos todos los días en la calle. Y el ganar Fidel fue como el alivio, pensar que ya habíamos entrado en una época mejor. Y además a Fidel lo pusieron como Jesucristo. Me acuerdo yo era muchacho, pero me acuerdo la foto de Fidel en la revista Carteles o Bohemia, la que sea. Y era así como un Jesucristo. Sí. Ese es el problema, que lo adularon mucho y él se endiosó. Esa es la realidad. Y él era joven Era alto, hermoso y tenía mucha labia. O sea, como dicen ahora, mucho carisma. Y el pueblo se enamoró de Fidel. Y vamos a decir la verdad, había mucha desigualdad. Porque entre los ricos y los pobres había un golfo inmenso. Sí. En Cuba ese golfo era como en Latinoamérica, que todos los ricos son el 1%. Pero son los dominantes, es los que tienen todos los negocios, el que domina la política. Y el pobre pues siempre es el avasallado. Aunque te voy a decir que en Cuba no había tanta desigualdad porque estábamos acostumbrados a vivir entre ellos y lo tratábamos bien, no había... Bueno, mamá, pero ¿qué pasa? Que nosotros éramos de la clase de Hidalgo pobre, como en España. Ajá. Porque, vamos a decir la verdad, nosotros en Santiago, la familia Navarrete es una familia ilustre y siempre hacía diferencia aunque nosotros fuéramos muy pobres. Porque decir Navarrete ya era algo de porque una vez respeto. los Navarrete eran dueños de medio Santiago en los 1800 y después fueron vendiendo todo. Hoy estamos hablando del Otro día, milagro. Es otro bueno, tema pero difícil. estamos poniendo la escena para el Sí, milagro. yo sé. Llega Fidel y todo el mundo muy contento. Nosotros ahí, Fidel era la cosa más grande que Sí. había. Los 2 primeros años de Fidel, él era joven y la gente lo seguía. No hizo nada de extraordinario, pero el problema fue que él vino aquí a los Estados Unidos y no fue muy bien recibido. Y él fue cuando ya regresó. Pues, Sí, fue bien recibido. Tú fue a la ONU y a la revista Time lo siguió, todo el mundo lo siguió. Eso, pero parece que ya él tenía en su mente el comunismo. él tenía sus ideas. Porque cuando él fue a Nueva York, él se fue al barrio de los negros. Él... Porque él quería ser una de la gente, del pueblo. Sí. Porque eso es todo de Fidel, es ser del pueblo. Ajá. Pero vamos a ver, Fidel era de la clase privilegiada. Fidel, Bueno, los padres tenían dinero. yo te voy a decir, no creo que tuvieran dinero, Javierito. El papá era El dueño papá, según yo tengo entendido, él era el que ponía las traviesas en la línea del ferrocarril. era contratista. El ferrocarril
Le pagaba. de los americanos, de los centrales americanos, le pagaban. Bueno, esto es un cuento, vamos a decir el cuento que están empezando por ahí. Yo no sé cuándo vamos a llegar al milagro. Yo tampoco. Pero Fidel, el papá de Fidel, y esto fue una de las razones que la familia de Fidel le tenía odio a los americanos. El papá de Fidel era el contratista De reparar las líneas de ferrocarril. y entonces el central americano tenía dos pilas. Esta pila de aquí era de las traviesas de ferrocarril que estaban pagas y esta pila de aquí era de la que no estaban pagas. Pero la gente del papá de Fidel venían de noche y movían las que estaban pagas, las que estaban... Le cortaban el bordecito que tenía un cuño. Y las movían. Pero el americano se da cuenta, y después que esto pasa muchas veces, el papá de Fidel llega allí y le dijeron: ladrón, bandido, me vamos a matar. Y fueron con él, le pusieron un tabaco, un cigarro, un tabaco en la boca, se le encendieron y lo pusieron en la línea de ferrocarril y le dijeron: vaya corriendo, te vamos a dar un tiro. Y pitando, y el pobre hombre, bueno, pobre, pero era ladrón, pitando ahí, y corriendo, y los americanos tirándole tiros. Y desde entonces el viejo le tuvo odio a los americanos, que se lo pasó a los hijos, por supuesto, porque fue una vejación, pero vejación Por sinvergüenza. por un crimen que cometió él de ladrón. Pero bueno, Pero oye, ese no es el tema nuestro. ¿cuándo vamos a llegar al milagro? Ese es el problema. Que no hemos ido por la tangente. Para llegar al milagro vamos a tardar un rato, señores. Sí, porque el problema es... Bueno, entonces Fidel, todo el mundo muy contento con Fidel el 1 de enero del 59. Y bueno, y yo me acuerdo, yo era muchacho y cuando la primera vez que Fidel habló, había una multitud. Y hasta la paloma La cagó. No, la aterrizó en el hombro la paloma. Pero me dice Susi que es una paloma entrenada. ¿Verdad, Susi? La paloma era una paloma entrenada. Pues yo no sabía eso. A mí me impresionó que la paloma de La Paz aterrizó en el hombro de Fidel y se pasó todo el tiempo ahí. Pero lo cagó. Bueno, pero lo cagó con la palma. Y eso fue que la gente se puso erizada. Ay, la paloma lo cagó. Pero tuvo la paloma parada en el hombro todo el tiempo. Y entonces él dijo, y que no necesitaban armas. ¿Armas para qué? Armas para Y continuar la guerra. desarmó al pueblo. Todo el mundo tuvo que entregar tu pistolita, todo lo que tenía. El pueblo estaba completamente desarmado. ¿Y después qué hizo él? Puso los comités de defensa. Bueno, no, estamos adelantándonos mucho. Estamos en el año 59. Tú estás haciendo esto muy largo. Yo no quería meterme. No, pero estamos con Fidel ahora, no estamos en el milagro. Fidel, entonces, como a los pocos meses, dice: esos americanos, los yanquis desgraciados, que tienen a las compañías de petróleo, son los privilegiados. Intervinió las compañías americanas. Los centrales azucareros, al ESO, el Exxon, lo que sea, de la refinería, refinería de petróleo. Y los americanos, Eisenhower, enseguida se pelearon con él y le pusieron el embargo y toda esa cosa. Pues, pero todo el mundo contento, el pueblo muy contento, porque los yanquis eran terribles y le dimos un palo a los yanquis. Pero todavía seguíamos con unas relaciones frías con los americanos, pero todavía no seguíamos, porque ya en ese momento, cuando ya empieza él a hacer las expropiaciones, porque no solamente fueron los centrales. Empezaron con los americanos. Entonces después con las tierras. Después con los terratenientes, los latifundistas. Ajá. Los latifundistas son la gente que eran los dueños de la tierra, de millas de campo en Cuba. Y Fidel dijo que esa gente no pueden ser los dueños, son del pueblo. Y todo el mundo muy contento, menos los latifundistas seguramente. Y después los dueños de casa. Los dueños de casa, había gente que eran dueños de 500 casas. Y le quitó las casas y se las dio al pueblo. Las casas son del pueblo. Y del pueblo que vive, las casas son de ellos. Y todo el mundo muy contento.
Y después Pero ya empezaba a ver el disgusto entre los que estaban bueno, a lo que le había pisado el callo. A lo que le pisó el callo. Pero después de los americanos, latifundistas y terratenientes, pues empezó a quitar a las fábricas donde los cubanos eran dueños, porque ya los americanos lo habían quitado. A todas, a los tabacos, a Bacardí le quitaron Mira, Javier, le quitó hasta el pobre hombre que llevaba el tablero en la cabeza vendiendo. No hemos llegado allí. Ah, carajo, pues entonces ¿dónde vamos a llegar? Estamos hablando de Fidel. De Fidel. Que empezó a quitar las cosas. Y poco a poco, y todo el mundo muy contento porque el pueblo estaba oprimido y que le quitaran a los americanos, a los terratenientes, a los latifundistas, a los grandes y ya ahí empezó empresarios. el éxodo de los que habían sido dañados. Entonces empezó con las tiendecitas de la esquina, las quincallas, el Tencent, los vendedores ambulantes. Eso fue después. Caramba, entonces a los vendedores ambulantes los metió en un consorcio, ¿ok? Bueno, a las tierras se lo quitó y se dijo, y se lo vamos a dar a los que la trabajan, porque la tierra es de los que lo trabajan. Entonces hicieron unos consorcios, ¿cómo le decían a eso? Donde... Ay, los perros están ladrando, tampoco a los perros les gusta. A los perros tampoco les gusta que estemos hablando de eso. Bueno, seguimos con el café, mamá. Cortadito para ti. Pero como estábamos hablando, poco a poco nos fuimos desencantando. Mi familia era una familia de clase media. Mi mamá era maestra. Un día hablaremos de la educación en Cuba. Mi papá trabajaba en una oficina. Mi abuelo era administrador de un banco, tenía una posición bastante buena, pero no éramos de los ricos privilegiados, aunque veníamos de una familia que se consideraba privilegiada, aunque nosotros no lo éramos. Nosotros éramos la clase media. Bueno, éramos los hidalgos pobres como en España. O sea, que nombre, pero no había dinero. Y así era la cosa. Pero acuérdense que había mucha gente que era muy pobre en Cuba. Había mucha gente que no tenía dinero, que no tenía trabajo. Había mucha desigualdad. Y pues Fidel, pues vamos a decir la verdad, se aprovechó de eso. Y fue un desastre de la forma que se hizo. Porque Fidel puso a la gente de él en las posiciones de poder. Por ejemplo, el Central Azucarero, ahora era del pueblo. ¿Y quién puso al mando del Central Azucarero? Pues uno de sus... no sabía absolutamente nada de lo que había. No sabía nada del negocio. Así que todo se vino para abajo. Los cortadores de caña, todo el mundo a cortar caña. La caña hay que saberla cortar, no todo el mundo va ahí. Y todo fue como un juego, como... Es que él pensaba que todo iba a ser del pueblo y él como jefe, pero también el que sabe, sabe. Y esta gente no sabía lo que había. Como por ejemplo, pusieron en Maicí. Maicí es una parte que hay unos pinares enormes. Y del otro lado da la vuelta de Maicí y no hay pino. Entonces ya llegó uno que pusieron jefe, hay que sembrar pinos para el otro lado de Maicí. Y se gastaron muchísimo dinero, sembraron unos pinos que no se dieron. Porque no había pino en ese lado, porque ese lado no se conducía para pino. Y así es, pusieron a gente sin experiencia en todos los lados y la economía se fue abajo. La gente empezó a pasar hambre, porque en un país donde había comida para todo el mundo, había pescado para todo el mundo, había vianda para todo el mundo. Pero ese es el problema, que los campesinos se fueron a las ciudades y ya no hubo quien sembrara la tierra, ni que saliera a pescar, porque todos querían ahora trabajar en La Habana y en las ciudades importantes. Nosotros en Santiago no teníamos tanta abundancia de gente así, pero sí había mucha necesidad
porque ya no había quien sembrara, ya no había, tú ibas a las tiendas y no había nada que comprar. No había verduras. El plátano, que era una cosa que se daba tan bien en Cuba, no, que le decían el pan de los pobres, no había nada. En Cuba no había OA. Ahora es mucho peor porque han pasado nosotros lo sabemos porque nosotros tenemos 55 años de lado acá. Pero estoy hablando de cuando salimos, que ya estaba bien, ya estaba bien mala la cosa. Esa es la realidad. Y no ha mejorado, vamos a decir la verdad. No ha mejorado porque ese sistema lo que hicieron fue poner otra clase privilegiada. Porque acuérdense que Fidel tenía una isla. Él tenía una isla propia. Tenía 3 yates y se retiraba a la isla. Y se hizo una clase privilegiada de la gente alrededor de Fidel. Los dueños de Cuba. Y siguen siendo los dueños de Cuba. Sí, él es el mayoral de la isla. Bueno, ya se murió, pero... Sigue, pero el sistema sigue. Porque, o sea, son los reyes de Cuba. Son los nuevos nobles de Cuba. Son los nuevos privilegiados. Sí, pero lo peor que sentimos nosotros, el pueblo, fue que en cada cuadra sembró una familia para que vigilara el resto de los vecinos. Y eso le llamaron los comités de vigilancia. Eso fue en el Comité de Defensa de la Revolución. Estamos dando un brinco, mamá. Pero como pasó eso, porque yo me acuerdo, fue que estaba hablando Fidel una vez y se oyó una explosión. Ya estaba preparado. Y dijo, ya usted ve, son los gusanos que están agrediendo la revolución. Vamos a hacer un comité de defensa de la revolución para en cada cuadra el pueblo proteja la revolución. Ya estaba preparado, caballero. Y se hizo el comité de defensa de la revolución en que todo el mundo en la cuadra tenía que tener turno mirando la cuadra. Por supuesto, mi familia no participamos y éramos los gusanos, porque nos decían los gusanos. Pero la gente que eran los jefes del comité hacían muchas travesuras eran los jefes de la cuadra. Y desgraciadamente vivían por frente a nosotros. Bueno, nosotros, pero estamos hablando de cómo nos desencantamos de la revolución. Y eso poco a poco nos fue desencantando. Yo era muchacho, pero yo veía a mi padre y la gente se empezó a ir. Los médicos se empezaron a ir, los profesionales se empezaron a ir, porque no pensaba que no tenían futuro. Hasta que mi papá, que trabajaba en un central, le dijeron que tenía que ser miliciano, y él dijo, yo no quiero ser miliciano. Yo no quiero ponerme un fusil y ponerme por la noche a mirar en el central. Y pues, si no quieres ser miliciano, pues eres mal visto ya. Y ya no eres el responsable, como decían, el responsable de la revolución. Porque la revolución tú tienes que ser parte. Si tú eres parte de la revolución, tú eres contra la revolución. Y es como es la cosa. Y mamá, ¿qué tú crees? Pues yo lo que creo, Javierito, de que la gente calladito se fue disgustando, pero le tenían miedo a hacer un comentario, tenían miedo a decir, de abrir la boca, porque cualquier bobería te mandaban a la policía enseguida. Y el G2, la situación era muy difícil. El G2 era la policía secreta de... Yo lo sé porque a mí me visitó varias veces. ¿Qué vamos a hacer? Otro día hacemos cuento del G2 visitando a mi mamá. A ver, mamá, un cuento del G2 visitándote a ti. El G2, bueno, pues este cuento es que Javier, yo siempre había soñado con un sauce llorón. Ay, tan lindo que son, porque las ramas vienen así para abajo. Qué lindo un sauce llorón. Y Javier, pues, se encontró un hombre que le dijo que él le podía conseguir el sauce llorón y se lo compró. Y él se fue a trabajar al central y yo me quedé sola en la casa. Los muchachos estaban en la escuela. Yo me estaba preparando para ir a la escuela porque yo era maestra. Cuando me tocan a la puerta, y son 2. Pero ya te habían traído el sauce llorón. Ya me había sembrado el sauce. Todavía en el patio. Ah, sí. Porque nosotros vivíamos en una casa estilo colonial
Pero que tenía mucho patio. Pero el patio estaba adentro, estaba un patio totalmente rodeado por nuestra casa adelante, y nuestra casa hacía una L, una casa atrás y la casa del vecino, y teníamos un patio en el medio. Y mi papá siempre tenía muchos peces, tenía muchos tanques con peces, y había un área. Y ahí sembraron el árbol. El árbol. Y el hombre entró un saco a la casa. El saco con las raíces. ¿Qué raíces? El árbol con las raíces. No, otro saco más. ¿Otro saco más? Otro saco más. ¿Por qué? Jaivas, eran jaivas. Jaiba. Cangrejo. Cangrejo. Yo no sabía eso. Cangrejo jaiba. Entonces, bueno, los que jaivas son los chiquitos, el cangrejo es el grande. Entonces, el hombre viene y me dice, ¿dónde le pongo esto? Y yo digo, póngalo allí en el fregadero. Entonces él puso el saco en el fregadero y le voy a sembrar la mata. Y me sembró la mata. El árbol, porque ya era un árbol. Sí, era un árbol bastante alto, era bastante grande. Pero la mujer del comité que vivía frente a nosotros estaba nada más que vigilando. Y cuando el hombre se fue, que ella debió haber hecho cuando el hombre estaba adentro, porque en todo caso era el hombre el culpable. Es que no había celular en aquella época. Tuvo que ir a la esquina, a la bodega y llamar. Entonces el hombre se va y yo me estoy vistiendo ya apurada porque ya era tarde para ir para la escuela. Yo era maestra. Y entonces me tocan a la puerta y como veo que es un jeep de esos cerrados del G2. Y se bajan dos. Se le querían llevar presa. Dos milicianos, uno blanquito y un negrito. Y me dice, hemos recibido una denuncia de que aquí ha habido una, ¿cómo fue que me dijo? Que aquí han entrado armas y aquí ha habido un problema muy grave en esta casa. Y yo le dije, ¿armas? ¿Armas para qué? Como dijo Fidel, ¿armas yo para le qué? dije eso mismo, ¿armas para qué? Y entonces me dice él, sí señora, eso es. Y yo le dije, pues pasen, revisen. Y pasaron los dos mirando así, el blanquito un poco escamado, pero el negrito muy echado para adelante. Y yo le dije, mire, ahí está el árbol donde lo sembraron. Y entonces el negrito saca una cuchilla y empieza a pinchar alrededor. Y en esa época habían hecho el cambio de billetes, que habían cambiado la moneda. Eso fue que para quitarle el efectivo a la gente, cambiaron el billete. Y dieron nada más que una cantidad. Y nada más podía cambiar 2.000 pesos, creo. Ajá. El resto del dinero no servía. Ajá. Así quitaron el dinero de la circulación y la gente que tenía billetes en su casa ya no servía. Entonces yo le dije, ¿qué están ustedes buscando? ¿Billetes? Usted sabe que los billetes no se pueden enterrar porque se echan a perder, se pudren. Y el hombre y el blanco le decía al negrito, está bueno ya, vámonos. Y yo le dije, no, ¿cómo que se van a ir? Ahora soy yo la que le exijo a ustedes que me registren la casa. Entonces me voy y empiezo a abrir puertas. Mire los closets, los armarios, porque en Cuba no había closet. Mire, y sacándole toda la ropa, las sábanas que estaban rotas, se las tiré, porque yo todo lo guardaba, medias rotas que estaban hechas ya un rollito, porque me habían hecho un inventario. Pero ya nos íbamos del país. El primer inventario que nos hicieron. Pero hablamos de eso después. Sí. Termina el cuento. Pero el cuento es ese porque ya estábamos me habían hecho un inventario a la casa y yo le saqué todo lo que tenía, miren debajo de la cama y abrí y vamos para el otro cuarto y el blanco le decía al negrito, vámonos. Y yo le decía, no, de aquí tienen que salir ustedes muy seguros de que aquí no hay nada, porque si no a la noche van a volver y entonces va a ser peor. Así que soy yo ahora la que le exijo a ustedes, en nombre de la revolución, que hay que registrar esta casa debajo de las camas. Mire para acá, mire. Y dije, sí, y en la cocina. Entonces me dice el negrito, sí, me dijeron que entró un cartucho, un saco con armas. Digo, sí, cómo no, está en el fregadero. Vaya, búsquelo. Pero tenga cuidado de meter la mano con las armas. Porque era jaiba. Y cuando el negrito va a ver si, digo, son jaiba, hijo. Mire, antes de venir aquí, como locos vienen ustedes a quererse comer a la gente.
investiguen primero quién le hizo la llamada, porque seguramente que ese es el culpable. No, yo soy una maestra que voy a la escuela a enseñar a los niños y ya estaban en la puerta de la calle y yo le decía, no se me vayan, no, de aquí ustedes no se van. Y todo el pueblo estaba afuera. Mi pobre criada María Luisa, que vivía lejísimo, venía corriendo porque hasta allá había llegado que se llevaban a Silvia la gusana de presa. Y estaba todo el mundo en la calle felicitando y aplaudiendo. Y entonces salen los dos policías y yo tenía puesto en la puerta que lo pusieron al principio algo de la revolución y Javier dijo, deja que lo pongan porque si no lo ponemos nos estamos diferenciando de los demás, que pongan lo que quieran. Y entonces le digo yo al policía, mire, un pasquín. No era un pasquín, era como de un cartón doble, un logo de esta Fidel, esta es tu casa, esa Pero era un pasquín. Sí, una porquería de esa. Y entonces le digo yo a los guardias, mire, antes de venir aquí a registrarme a mí, ustedes deben señalar la casa de la Honorina. de Honorina. Le digo, ustedes deben de ver quién le hizo la llamada, por qué lo hizo. Y a lo peor es ella, es en esa casa donde está el problema, no en esta. Porque mientras ellas están mirando detrás de las persianas lo que pasa y cuchicheando y chispeando unas con otras, yo tengo que irme a la escuela a fajarme con 90 muchachos a enseñarlos a leer y a escribir. Y yo estoy haciendo más por la revolución que ellas. Y el blanco cajón y el negro, vámonos ya de aquí. Y se metieron en el carro y salieron huyendo. Bueno, mi abuelo corrió. Y siempre me acuerdo Pero de esas son algunas de las razones por que nos fuimos de Cuba. Porque eso es una vez nada más. una vez. Una vez. Sí, porque después Pasaron varias cosas así. pasaron varias cosas, porque otra vez estábamos sentados, ya era de noche, y estábamos sentados ahí, tu papá y yo, y ustedes, Javierito y tú, Adelita y tú, estaban tirados en el suelo, pintando, haciendo movería, y nosotros hemos puesto la televisión, y suena en la calle un tal, como un muchacho una patineta de esa que es madera, con los patines, Dios, y sonó un ruido seco. Ay, mi madre, le dije yo a Javier, quédense tranquilitos, por favor, que vamos a tener problemas. Y efectivamente, no había pasado nada cuando tocan a la puerta. Yo le dije, voy yo, entonces muevan. Y yo llegué, abrí la puerta, hice cerrarme y abrí toda la puerta para que viera para adentro. No, estábamos en un piso, nuestra casa estaba alta, así que se veía bien. Cuando yo abro la puerta, viene, digo, ¿a qué se les ofrece? Dice, no, que no sé, dijeron que ha sonado un tiro. Y yo le dije, pues fíjese usted qué casualidad. Aquí estamos nosotros tan entretenidos viendo la televisión que ni cuenta me he dado que sonó un tiro. Yo sé que, yo oí un muchacho en la calle que estaba patinando, eso fue todo. Y ahí se fueron también escurridos. Pero así a cada rato molestaban mucho. Esa es la realidad. Y Bueno, la cuestión es que nos fuimos desencantando. Bueno, yo era muchacho, pero mis padres pues se sentían responsables y pensaban que no había futuro en Cuba. no había. Porque si tú no estabas con el régimen y 100% estabas contra del régimen. Y pues ya en el año Fidel gana en el 59 y ya en el año 61 mi familia decide salir de Cuba. Pero El problema es para salir de Cuba, éramos un grupo muy grande, porque éramos 9. Era papá, mamá y nosotros que éramos 4. sí, pero empezamos por el año 61. No, empezamos en el 61. Nada más que me ponen a mí a salir, me mandan a mí, me quieren mandar a mí a los Estados Unidos solo de Peter Pan. O sea, porque decían que
a los varones había que sacarlos porque si no Fidel los metía en el... Cuando cumplían 15 años, Bueno, iban yo tenía 11. ya tú tenías nada más que 12, el servicio militar obligatorio, pero como los años pasaban con mucha prisa y el problema se estaba alargando tanto, pues nosotros pensamos que había que sacarte a ti del país lo más rápido posible. Y entonces se consiguió el dinero de los pasajes, porque había que poner Pero el pasaje mío nada más. el pasaje no, fueron 3. El mío nada más. Fueron 3. El mío cuando yo venía a Estados Unidos, no a España. Yo sé. ¿Y quién iba a salir conmigo? Yo salía Tu solo. abuelo. Yo salía solo. Tú salías solo porque se te presentó por las dos partes. Mi papá vino un día a casa y me dijo, se consiguió, ya pudimos reunir el dinero para el primer grupo que salga. Y nosotros hemos decidido que sean tú, Javier, y Javierito y Adela. Y yo le dije, no, papá, aquí es más importante tú, porque como tú tienes conexiones, yo pensaba que podía él hacer conexiones con los americanos, con, no sé. Yo no lo quería dejar a él solo por atrás, mamá estaba muy nerviosa. Digo, mejor se presenta tú, mamá y Javierito para la salida. No, pero salía yo solo. Pero como también estaba el grupo Peter Pan, estaba ahí, a ti te llegó el telegrama de salida solo, porque tú estabas también por el grupo. Uno buscaba todos los Yo no sabía que yo estaba con nadie. Yo sé que a mí me llega el telegrama para salir en octubre del año 1961. Digo, ok, vamos para los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? La invasión de Playa Girón, la bahía de Cochino. Y se cierra todo. Se cerraron las relaciones, Y yo no salgo. los vuelos y nos quedamos estancados Y yo no salgo de Cuba. en Cuba. Te quedaste con el telegrama en la mano. Pues yo creo que este es buen lugar para parar porque esto va para largo. Así que para el milagro de la Virgen Uy, va a ser rato. ya estamos cerca. Estamos en camino. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Adiós. Un Chao. cordialito. Para ti. Se acabó.